más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz. Hermanos y amigos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Físicamente no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarnos y evitar el contacto físico, pero sí podemos mandar un abrazo virtual. El cariño también se puede transmitir a través de palabras, el afecto, que es muy importante. Bueno, durante estos días hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene esta semana, ya que estamos recordando, ya que estamos de alguna manera reviviendo, rescatando de las páginas de la Biblia estos acontecimientos que son tan valiosos, tan trascendentes y tan importantes para nuestra vida cristiana, porque la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo definitivamente fueron los que trajeron esperanza para todo el mundo, especialmente para nosotros que estamos en los caminos del Señor. Hemos pasado de una vieja vida a una nueva vida, y no solamente que tenemos esperanza para esta vida terrenal, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que también tenemos esperanza para una vida futura, que ahí es donde viene lo bueno, que ahí es donde viene lo más excelente, lo perfecto y lo mejor. Pero vamos en sucesos impactantes, inmediatamente antes de la crucifixión y durante la crucifixión. Cuando me puse a revisar el material en la Biblia, en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, me encontré con tanta información que dije, ¿cómo hago para poder sintetizar en un programa, para poder hacer un resumen de los eventos? Porque no estoy hablando de todos los eventos, que son muchos y que tienen mucho valor también, sino que me voy a dedicar a algunos eventos sorprendentes, sobrenaturales, destacados, que sucedieron durante la crucifixión de Cristo o inmediatamente horas antes de la crucifixión de Cristo, y que no solamente nos impactan a nosotros, que estamos a 2000 años de ese suceso, sino que también impactaron a las personas que estuvieron presentes durante la crucifixión, personas que no eran cristianas, ni siquiera eran judías, y sucedieron determinadas cosas que hoy las vamos a destacar. Pero primero vamos a iniciar este programa con la lectura de la Biblia. No nos olvidemos que el nombre de este programa es Edificando la Iglesia. Y no sé si ustedes notaron que allí en el logo hay un árbol cuyas raíces están en la palabra de Dios, porque nuestra vida debe estar enraizada en la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer hoy en el Evangelio según San Juan, versículo 17 en adelante. Y aquí está hablando de Cristo cuando carga su cruz. Dice que él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahora vamos a ver por qué aparecen dos nombres, Gólgota, el lugar de la calavera, por qué la Biblia menciona dos nombres. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Fíjense en que casi que sin darse cuenta pone en la cruz lo que Jesucristo realmente era. Era el Rey de Reyes, cosa que hasta último momento trataron o evitaron de que el Señor se convirtiera en lo que realmente era. Y muchos de los judíos leyeron este título
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito, miren ustedes, en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Fíjense que estaba en 3 idiomas. Esto también nos habla de la universalidad de la obra expiatoria de Cristo. En la cruz, la inscripción estaba en hebreo, en griego y en latín. Este es un dato no menor. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Y miren lo que responde Pilato. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y el otro evangelio dice, lo que he escrito, escrito está. O sea que se me mantuvo firme. Yo le puse el rey de los judíos. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a comenzar a hablar de este personaje Pilato, que era un prefecto romano que estaba destacado por el Imperio Romano, estaba destacado allí en Judea. Se ha hablado mucho de Pilatos y siempre se habla de lavarse las manos como Pilato, pero Pilatos tenía una esposa y esa esposa era una mujer temerosa de la figura de Jesús, de la persona de Jesús, pues le manda a un mensaje a su esposo mientras Jesús estaba siendo sometido a juicio y le estaban calumniando y habían falsos testigos, y la esposa le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con ese varón, porque ese varón es justo y no he podido dormir en toda la noche porque a través de sueños he estado muy perturbada. O sea que la mujer de Pilato guardaba un profundo respeto por la persona de Cristo y también está alertando a su esposo de que trate de desvincularse de esa situación para no traer juicio sobre sí. Y Pilato estaba obviamente que bajo mucha presión, porque él tenía que tomar una decisión. Pero acá ya vemos un hecho sorprendente. La esposa de Pilatos, estamos hablando de un hombre, diríamos romano, que no era judío, que no conocía, diríamos, ni estaba empapado con los datos de la Biblia, de las Escrituras en aquellos tiempos. No hablamos de la Biblia como ahora, pero existían las Escrituras. Pero Pilatos también estaba preocupado por el mensaje que le manda a su esposa. Cuidado con lo que vas a hacer, con ese varón que es justo. Y Pilato estaba entre la espada y la pared. Ahora, el hecho sorprendente no es solamente el de la esposa. No solamente tenemos a Pilato o Pilatos. Saben que se puede mencionar de las dos maneras, ¿no? Porque algunos dicen, no es Pilatos, es Pilato. Se puede pronunciar Pilato o se puede pronunciar Pilatos. Hoy no vamos a explicar el porqué porque nos vamos de tema. Pero de las dos maneras que usted lo pronuncie está bien. Sabemos que nosotros nos guiamos mucho por los datos históricos que nos presenta la Biblia, que son evidencias internas que tenemos de la existencia de Jesús, de la realidad de la crucifixión, de la realidad de la resurrección, pero también tenemos evidencias externas. Y hubieron al menos 3 historiadores que mencionaron acontecimientos en los evangelios. Uno, el más conocido, Flavio Josefo, que era un historiador judío, pero que más bien vivía en Roma. Lo consideraban un poco un traidor porque era un historiador que vivía en Roma y era sostenido por el imperio. Después estaba Tácito y después estaba Filón. Y mencionan en sus escritos brevemente, tampoco hay grandes menciones, pero en datos históricos que tenemos hasta los días de hoy, aparece la figura de Cristo. Breves relatos. O sea que también es una evidencia que tenemos externa de la existencia de Cristo. Y eso es lo importante, saber que lo que nosotros hemos creído es real, es algo que sucedió y que nuestra fe está bien fundamentada. Otro de los datos importantes que
quizás no son los que yo voy a destacar hoy, pero no deja de tener su gran valor, es que Jesús pronuncia esas famosas palabras, ¿verdad? Camino al Gólgota: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y miren que a Jesús lo azotaron más de una vez, lo escupieron, se burlaron de él, lo humillaron, pero ese amor infinito: Padre, perdónalos. Y a veces nosotros no perdonamos cosas pequeñas que de pronto son tan fáciles de resolver, de solucionar, y las tenemos enraizadas a nuestro corazón. Y Jesús pide perdón para estas personas que lo estaban humillando, que lo flagelaron, que le pusieron la corona de espinos, que se burlaron de él. Entonces, obviamente que acá todo esto nos enseña una realidad. Ahora vamos a pasar a esos eventos sobrenaturales que llaman poderosamente la atención a la Biblia. Uno de ellos dice que mientras Jesús estaba en la cruz, estaba agonizando, ya se estaba aproximando la hora de su muerte, donde él iba a expirar, y dice que hubo oscuridad en toda esa tierra, algo inusual, algo no era la noche, al contrario, Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde, tengo que verificar bien el dato porque se habla de la hora sexta, la hora novena, son datos que manejaban ellos y una forma de manejar los horarios que tenían en aquella época, pero aproximadamente a las 3 de la tarde. Pero vinieron oscuridad y tinieblas sobre toda la tierra. Y algo sorprendente sucede cuando Jesús, estando en la cruz, exclama: consumado es. Ese consumado es también es muy, muy importante y lo tenemos que tener presente. Porque de pronto para nosotros en español consumado es tiene un significado, pero en el idioma en el cual fue traducida la Biblia, ¿verdad? La palabra consumado tiene otra profundidad, otra extensión, y significa culminación de algo, que algo ha culminado, que algo ha terminado. Y significa que eso que ha terminado está completo, está acabado, está terminado. No es algo que quedó inconcluso o que quedó a medias, no, es algo completo, terminado y acabado. Y lo que está queriendo decir que el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, porque Él, siendo en forma de Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llevó a cabo el propósito de Dios, y ese propósito se consumó en la vida de una forma perfecta. Por eso el Señor exclamó: consumado es. Pero sucede algo. Cuando el Señor exclama desde la cruz: consumado es, sucede algo en el templo. El templo que estaba en Jerusalén se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que eran los lugares más trascendentes. Obviamente que en el templo había recámaras, pero estos eran los lugares más destacados del templo. Ahora había un lugar, un espacio en el templo, que era el lugar santísimo, donde no podía entrar ningún hombre, solo el sacerdote una vez al año, porque el hombre, debido a su condición pecaminosa, no tenía acceso a ese lugar donde la presencia del Señor de alguna manera lo llenaba todo. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a donde nadie podía entrar,
el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Y eso no lo podían entender ni los que estaban en el templo, porque no era una cortina común, como las que conocemos hoy en día. No era como un teatro. No. Ese velo estaba hecho de un lino retorcido, de una tela retorcida, y justamente Flavio Josefo, que es historiador, él dice que ese velo tenía como 10 centímetros de espesor, porque era todo retorcido. Y dice que era muy difícil, que ni aún tirando con 2 caballos o con 2 bueyes se podía romper ese velo, se podía rasgar del peso, de la densidad que tenía, de la consistencia que tenía. Eso es imposible rasgarlo. Y se rasgó solo, de arriba hacia abajo. Y eso tiene un significado muy especial para todos nosotros los creyentes. Significa que cuando Jesús murió, el velo que impedía que nosotros tuviéramos una comunión íntima con Dios, que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar santísimo para deleitarnos, para poder participar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ese velo fue quitado. Ese velo fue quitado. Los que estaban en el templo quedaron atónitos. Nunca le encontraron explicación a eso, y ni se la van a encontrar, porque eso fue algo sobrenatural que sucedió cuando Jesús exclamó: consumado es. Y ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora noten ustedes que no se rasgó de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba hacia abajo, y eso nos habla que la iniciativa vino de Dios. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El que proveyó un plan, un medio de salvación por medio de Cristo, para que nosotros hoy en día gocemos de esta vida nueva, para que hoy en día tengamos esta esperanza que trasciende todo. Ese obstáculo fue quitado y hoy podemos entrar al lugar santísimo con plena certidumbre de fe, para alcanzar socorro, para ser auxiliados, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que esta es una de las cosas a destacar. Otra de las cosas que sucedieron fue que hubo un temblor en la tierra, hubo como una especie de terremoto en esa área donde Jesús fue crucificado, y la Biblia añade que las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Estremeció. Ahí estaba sucediendo algo sobrenatural, totalmente sobrenatural y divino. Y miren lo que ocurre. Qué interesante este dato de la Biblia. Obviamente, como los romanos estaban de alguna manera gobernando y Judea estaba bajo la tutela del Imperio Romano, habían varios soldados romanos custodiando a aquellos malhechores que estaban junto a la cruz, custodiando a Jesús, porque esas eran las leyes que habían para los soldados romanos, tenían el deber de custodiar. Pero había un centurión era un soldado romano ya con un grado bastante importante, que cuando ve todas esas cosas, contempla a Cristo en la cruz, lo ve clamar, comienza a experimentar algo tan especial en su vida, que dice que ese centurión quedó totalmente impactado, maravillado, y dijo unas palabras que están registradas en más de un evangelio, y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿No ustedes? Mirando la cruz y viendo todas las cosas que sucedieron, ese hombre quedó impactado, impresionado. Y estamos hablando no de un religioso, estamos hablando de un centurión romano, de una autoridad, de una jerarquía romana que quedó totalmente impactado. Seguramente ese hombre se convirtió, seguramente los brazos de la cruz fueron lo suficientemente amplios y misericordiosos para abrazar a ese hombre romano y para enseñarnos
que el Evangelio no solamente era para traer salvación al pueblo de Dios, al pueblo judío, sino que la cruz del Calvario iba a traer un plan de salvación universal para que todo el que crea en el Señor Jesucristo sea salvo. Y Jesús expira a las 3 de la tarde y allí estaba también Juan, el discípulo amado, porque era el que tenía más cercanía con el Señor, era el que recostaba el pecho sobre el Señor Jesús, y fue, creo que, uno de los únicos apóstoles que estuvo presente durante la crucifixión junto a la madre de Jesús. Y Jesús, antes de exclamar, miró a Juan y le dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Aún en la cruz el Señor tuvo presente el cuidado de su madre y escogió a ese discípulo, quizás al más dulce, quizás al que tenía o al que demostraba más afecto. Esto no es para hacer diferencias, pero bueno, tenía esa cualidad, Juan, para que cuidara de su madre. Y eso también es un hecho importante a destacar. Y todas estas cosas fueron sucediendo. También sucedió otro hecho sobrenatural. Dice que algunos de los muertos, de los santos del Antiguo Testamento, que habían partido, que fueron figuras destacadas, hombres de Dios, resucitaron eventualmente y aparecieron algunos. O sea que este acontecimiento histórico fue algo tremendo. A lo largo de la Biblia tenemos muchos relatos de todas las cosas que acontecieron alrededor de la cruz. Obviamente que yo hoy tuve que detenerme en estos puntos nada más, 4 o 5, pero hay más sucesos que son dignos de ser destacados. Por ejemplo, tenemos cuando Jesús está en la cruz y hay 2 malhechores y se estaban burlando, pero uno de ellos reaccionó y miró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Quiere decir que ese ladrón había escuchado, en algún momento escuchó las enseñanzas de Cristo, o alguien le dijo, y sabía que Jesús habló de su segunda venida, porque le dice: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Fíjense que estaba en la cruz, era un malhechor, pero en ese momento reaccionó, en ese momento reflexionó. Ese momento de tormento en la cruz lo llevó a un arrepentimiento. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es notable también, porque nos habla de que no importa el momento en el cual se encuentra el ser humano, si en ese momento de crisis, ya sea en una cárcel, ya sea camino al patíbulo, no importa en la condición que una persona esté o amigo en la cual tú estés, no te sientas tan pecador que no merezcas la salvación de Cristo. Fíjense ustedes, este malhechor, vaya a saber cuántas cosas hizo, si no fue un criminal. La Biblia no narra todas las cosas que había hecho, pero si lo crucificaron es porque era una persona que llevaba una vida muy tormentosa. Sin embargo, cuando Jesús ve que hay un genuino arrepentimiento, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le extendió el perdón. El perdón de Cristo hoy se está extendiendo a todo aquel que quiera comenzar una nueva vida. Quizás tú me estás escuchando y te dices: pero yo hice tantas cosas. Si supieran todas las cosas que yo hice en la vida, el daño que le he hecho a muchas personas. Mira, quiero decirte algo. No importa lo que tú hayas hecho. No mires hacia atrás. Mira hacia adelante.
mira hacia la cruz y dile al Señor: Señor, perdóname, quiero comenzar una vida nueva. Y el Señor va a cambiar, va a transformar tu vida como el Señor abrazó, lo decimos en un término simbólico porque no podía hacerlo físicamente, pero sí con su misericordia, a este ladrón que partió de este mundo, pero no se perdió, partió con esa esperanza. La verdad que hay acontecimientos en la Biblia que rodean la crucifixión de Cristo. Hay muchos que yo no mencioné, hay muchos, partiendo desde el momento que Jesús es juzgado, primero por Anás, por Caifás, después llevado a Pilato, Pilato después lo manda a Herodes, Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato, porque nadie quería bregar con Jesús, había un temor. Todos sabían en lo profundo de su corazón que ese no era un simple maestro, que no era un simple profeta, que ese era el Hijo de Dios, y tenían temor, aún Pilatos mismos. Y después aparecen otros personajes como Simón de Cirene, que ayuda a Jesús a cargar con la cruz hasta el Gólgota, ya que Jesús había sido flagelado, ya que se le hacía difícil cargar con la cruz. Bueno, Simón de Cirene lleva la cruz. Eso también tiene una enseñanza, no tiene que ver con lo que estamos dando hoy en día, pero también le vamos a dar una aplicación. Nosotros también tenemos que llevar la cruz de Cristo, porque la cruz es símbolo de muerte, es símbolo de sometimiento al Padre. Y de alguna manera nosotros también hemos muerto a la vieja vida, aquella vieja vida que llevábamos, donde estábamos esclavos, algunos de las drogas, otros del alcohol, esclavos de la promiscuidad, de tantas cosas. Y cuando vinimos a Cristo, Él nos liberó de todas esas cosas que no solamente nos dañaban a nosotros, sino que dañaban a toda nuestra familia. Amigos, el poder de la cruz y de la sangre de Cristo todavía tiene poder para seguir cambiando y transformando vidas. Esto fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural, planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para traernos salvación, para traernos vida y para traernos luz. Agárrate fuerte del Señor Jesucristo y vas a experimentar lo que es vivir una nueva vida y tener una esperanza en tu corazón. Que Dios te bendiga. Dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz.